Por motivo de la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hemos realizado un reportaje en el que, a través de una serie de entrevistas al personal investigador de INDEA Nanociencia, resaltamos la importancia de la participación de la mujer en las carreras científicas. Este día es importante para resaltar la necesidad de asumir compromisos y poner fin a los prejuicios, para que las mujeres de hoy y mañana puedan mejorar sus perspectivas profesionales y así todos podamos beneficiarnos de su contribución. ¿Cómo describirías tu trayectoria científica? Creo que bastante buena, porque he ido pasando por las etapas de predoctoral, postdoctoral, hasta poder llegar a la etapa de tener mi propio grupo de investigación, así que bastante buena y además bastante entretenida. Pues yo creo que mi trayectoria científica ha sido lo que es estándar en ciencia. Hice mi tesis en Zaragoza, luego me fui por un postdoc al extranjero, que es lo que se suele hacer, y luego ya volví a España para intentar tener una posición más permanente. Se podría comparar, yo creo, yo la veo como si fuese un perrito, que me gustan mucho los perritos, y es como algo así pequeñito a lo que hay que cuidar, que todavía está creciendo, que llegará a ser algo grande, espero, me gustaría, y sí, corta, chula. Bueno, mi trayectoria científica yo creo que ha sido una trayectoria normal. Yo he seguido los pasos habituales. Lo que pasa es que la pega que digamos que tiene esta trayectoria es que muchas veces, o esta carrera, es que no sabes cuáles son claramente los siguientes pasos o cuánto van a durar. Entonces, bueno, tú vas siguiendo los pasos que están teóricamente marcados y teóricamente pues te va a llegar más o menos hasta donde puedas con un poquito de suerte. Bueno, en principio la describiría como corta. De momento llevo poco y bueno, me gustaría que esto siguiera, pero de momento solamente he defendido la tesis y estoy empezando. Como una aventura, que es algo de lo que me advirtieron cuando terminaba la tesis, una aventura no como las de Hollywood, más complicada en algunos aspectos, yo creo, y entretenida siempre. Bueno, pues por ejemplo en mi caso, creo que es bastante parecido porque llevamos muchos años coincidiendo en los trabajos, tras terminar la carrera hice la tesis en un laboratorio aquí en Madrid y bueno, por circunstancias yo no me he ido de postdoc fuera de España, pero he conseguido ir trabajando como postdoc en distintos laboratorios también aquí en Madrid hasta llegar a INDEA Nanociencia, en el que tengo el contrato actual. Yo creo que Rebeca también estará de acuerdo que eso, bueno, es en igualdad de condiciones con los hombres porque depende bastante de tus méritos curriculares, tu suerte y cómo te busques tú la vida, pero no. Tampoco es especialmente, o por lo menos para mí, no es arduo y hay que trabajárselo, pero no me parece que sea especialmente... Joder, ¿cómo digo esto? Difícil. Creo que no he encontrado muchos escollos en el camino de momento. ¿Te ha resultado fácil llegar hasta donde estás? ¿O crees que te ha resultado más o menos fácil que a tus colegas científicos? Yo creo que no me ha resultado difícil. Al menos me he llegado a un estadio en el que esperaba llegar a esta edad, o sea que yo creo que bien. Más o menos difícil que a mis compañeros chicos. Yo creo que no. Yo nunca he notado que haya una diferencia ahí. Lo que no quiere decir que no la haya, pero yo no la he sentido como propia. Sí ha habido algunos detalles, como por ejemplo hace unos años no pude optar a una beca que requería llevar una serie de años después de haber leído la tesis, y no entraba porque no habían considerado que yo había estado 4 meses de baja por maternidad. Al año siguiente cambiaron eso, o sea, yo creo que esas cosas están cambiando, pero bueno, sí que había pequeñas cosas que no tenían en cuenta el hecho de que las mujeres tenemos ciertas circunstancias distintas como la maternidad. No, yo no creo que me haya resultado ni más fácil ni más difícil. Yo creo que aquí hay un componente de suerte también, o sea, hay uno de calidad, que los que lo hacen muy bien no van a tener menos problemas, pero luego hay un factor de suerte y luego hay un factor que es que yo lo que he visto a lo largo de
mi trayectoria es que hay mucha gente, y sobre todo pues mujeres, que han decidido que no les compensaba tanto esta vida. Bueno, creo que en ciencia nada es fácil, todo requiere mucho esfuerzo y sacrificio, pero en mi caso concreto no me puedo quejar. La verdad que estoy contenta tanto de donde estoy como el camino que me ha traído hasta aquí, pero comparativamente hablando entre hombres y mujeres, creo que en nuestra generación, digamos, ya no se ven tantas diferencias ni en trato ni en posibilidades, pero creo que sí que es verdad que todavía sí se notan diferencias en los puestos más altos, o sea, generaciones previas. Entonces creo que eso es algo que probablemente si le preguntamos a mujeres que tengan ahora, no sé, 50, 55, probablemente sí que les haya costado mucho más que a sus compañeros y no hayan podido llegar tan alto a lo mejor como sus compañeros hombres. Pues llegar hasta donde estoy me ha resultado fácil porque yo siempre he sido una persona muy empollona y entonces ha sido como un paso tras otro. Estudié la carrera, me gustaba la investigación, hice el TFG en la carrera, hice un máster en lo que me gustaba hacer y luego el doctorado pues era el siguiente paso que me apetecía y quería y fue fácil entrar. Digo fácil, pero sí, requiere mucho sacrificio, muchas horas, mucho estudio, dedicación, pero bueno. Y luego respecto a mis compañeros, colegas supongo hombres, ¿no? Yo diría que ni más ni menos, a todos por igual, que en este punto de mi carrera científica lo que se valora son los méritos profesionales y por ahora no he visto ningún tipo de diferencia así. Yo en realidad no he llegado a ningún sitio. El camino ha sido difícil, es un camino que continúa. Y no creo que sea una excepción, creo que al resto se ha visto en las mismas dificultades y será más o menos parecido. Pues yo creo que llegar hasta donde estamos ha sido un gran esfuerzo, pero de nuevo lo veo comparable al esfuerzo que puede hacer cualquier persona, pero sí que creo que si quieres acceder a determinados niveles superiores de la carrera científica que requieren un 24/7 de trabajo o muchísimo esfuerzo, o tienes la posibilidad, si tienes por ejemplo otras cargas familiares, algún tipo de circunstancia, creo que ahí las mujeres son penalizadas, porque sí, por desgracia en ciencia cuenta mucho al peso lo que produzcas y no es lo mismo el tiempo a veces que se puede invertir siendo hombre o siendo mujer. Sí, creo que en mi opinión, no es una preselección a priori de que vayan a preferir un candidato hombre o mujer, sino que las mujeres creo que tendemos más a sacrificar el tiempo de trabajo frente a la esfera familiar de lo que suelen hacer los hombres. Bueno, yo creo que la carrera científica nunca es fácil para nadie. Por ejemplo, a mí ha pillado con toda la crisis, con lo cual he estado más años de postdoc de lo que pensaba. No creo que a las mujeres de mi generación les haya resultado más difícil, especialmente que a mí, simplemente por la carrera científica. Sí que he notado que a las mujeres que empiezan a tener hijos con mi edad más o menos, les está resultando difícil conciliar, porque no es fácil. ¿Cómo concilias tu vida familiar, social con el trabajo? ¿Has encontrado algún obstáculo? Bueno, creo que en ciencia siempre hay obstáculos, siempre hay cosas que hacer en el laboratorio, siempre hay que quedarse un ratito más de vez en cuando para terminar experimentos, pero bueno, yo creo que tengo la suerte de hasta ahora haber podido conciliar bien el trabajo con planes externos y con la vida familiar. No estoy segura de si siempre es así. Supongo que cuanto más nivel, digamos, tienes, cuanto más alto estás, cuando ya eres IP, cuando tienes otras responsabilidades, más que estar solamente en el laboratorio, quizás sea cada vez más complicado. Pero bueno,
yo la verdad que no me puedo quejar. Pues por ahora bien. A ver, esto es como empezar a trabajar. Tienes que estar aquí muchas horas y pues cortas cosas, dejas de hacer cosas. Pues yo hacía cosas, estudiaba música y todo y lo he dejado de hacer. Esto es aprender a compaginarlo. Tampoco se puede dejar todo por la ciencia, pero la vida familiar bien. Tampoco es que tenga, o sea, estoy estudiando todavía y quizá mis colegas, mis amigos sí que los veo menos, quedo un poco menos, pero bueno, por ahora bien. Bueno, yo la verdad es que no he encontrado obstáculos en este sentido. Ahora mismo no tengo hijos, con lo cual siempre es un poco más fácil, como decía. Y además yo creo que nuestro trabajo, si lo comparamos con industria o con una compañía, tiene horarios más flexibles que a lo mejor te pueden permitir conciliar la vida laboral más fácilmente. Bueno, obstáculo no, porque todo está preparado para que los niños puedan estar un montón de horas en el colegio. Entonces, pues mi niño está más horas en el colegio de lo que a lo mejor me gustaría. Tengo ayuda de mi pareja, con lo cual todo este tipo de cosas van al 50%, o sea que bien. Y lo bueno de ese trabajo es que luego se puede trabajar por las noches, por las mañanas muy temprano, entonces uno se organiza como puede. La concilio como puedo y algunas cosas puede que las facilite, pero en general sí que es un obstáculo que te obliga a retrasar cosas. Bueno, es una vida difícil de conciliar. Era mucho más fácil de predoc y postdoc, era mucho más fácil de conciliar y mucho más divertido de conciliar. O sea, de predoc y postdoc es muy divertido mezclarlo todo, porque tu entorno al final termina siendo casi el mismo, terminas haciendo un núcleo de amigos dentro del laboratorio que también lo son fuera. En la familia, bueno, pues se ve un poco raro que pases tantas horas y ya no saben si estás trabajando o jugando, y al final es un poco lo mismo. Del postdoc pasa más o menos lo mismo, y lo que pasa es que con la familia y con otras responsabilidades es más complicado, y yo, por ejemplo, en mi caso, pues lo que le doy ahora mismo es posiblemente más prioridad a los niños y a la familia que al trabajo. Y la manera de combinarlo es, afortunadamente, en este trabajo tenemos una cierta flexibilidad, que es un arma de doble filo, porque lo mismo puedo venir aquí, si el niño está malo, pues venir un poco más tarde, pero eso no quita que yo en casa luego pueda estar fines de semana o por la noche trabajando. Yo personalmente antes tenía una vida social que conciliaba básicamente durmiendo poco, pero me daba tiempo a hacerlo todo. Ahora también tengo mi vida familiar y yo, por suerte, cuento con una pareja que se dedica a lo mismo, y además nuestra visión de, por ejemplo, la crianza en este caso es equitativa y los roles da igual que sean femeninos que masculinos. Intentamos cuadrarnos para poder atender a todo, trabajo y familia. Creo que eso es positivo y que hay mucha gente hoy en día que se encuentra en la misma situación en ciencia, o sea, que cuenta con el apoyo de sus parejas o de su familia y puede progresar con esfuerzo, pero también me he encontrado a mucha gente no demasiado mayor que siendo mujer ha tenido que sacrificar su profesión científica en este caso por no poder dedicarle el tiempo suficiente y porque no han contado con ese apoyo. ¿Qué consejo darías a las generaciones de científicas que vienen por detrás? Bueno, que trabajen, que se esfuercen, que disfruten de todo el tiempo que están haciendo lo que les gusta y que con un poco de esfuerzo y un poco de suerte y mucha dedicación pues conseguirán todas las metas que se propongan. Consejos. Pues primero decirles que esto es muy duro, que hay que trabajar mucho, que te tiene que gustar un montón, que llegas a puntos en los que dices me gusta, no me gusta, qué estoy haciendo con mi vida, dónde voy, pero que si notáis que os gusta o que tenéis el mínimo interés así por la ciencia, por aprender mucho de algo, que adelante, básicamente. Que se dediquen a esto solo si tienen pasión por la investigación. A veces hay un problema cuando alguien empieza a hacer el doctorado y se inicia en la investigación, y es que lo que quiere o como se ve es teniendo el título de doctor, porque todavía tiene prestigio, claro.
pero solo si tienen pasión por la investigación. Si la tienen, adelante con todo. A ver, yo creo que dedicarse a la ciencia no es fácil y creo que en un país como España puede suponer un reto aún mayor de lo que es. Pero también creo, o sea, como lo he dicho, tampoco es que a mí me haya venido todo rodado, pero si te mueves y trabajas y lo intentas, más o menos pues es algo que puedes ir haciendo. Creo que no es difícil acceder a la carrera científica, lo que sí que creo que es difícil es mantenerse en ella y a lo mejor progresar hasta niveles altos de la carrera científica, tanto para hombres como para mujeres, aunque, como hemos estado hablando, quizá hay un extra añadido en el caso de las Todo chicas. lo que importa es la mente y la cabeza, y la inteligencia de una mujer es igual de válida que la de un hombre, así que a por todas. Pues que a por ello, que si les gusta, ese trabajo es súper divertido cuando te gusta, así que no se lo piensen. Bueno, pues sobre todo que no se desanimen, esto no es fácil para nadie. Entonces, si a ti te gusta, estás motivada y crees que es lo que quieres hacer en la vida, pues sobre todo que pongas esfuerzo, pongas empeño y aguantes. Que no se echen para atrás, que esto es muy divertido, que merece la pena y que siempre es positivo, o sea, que al final todo lo que avances te va a servir para lo que sea. Y yo creo que merece la pena y yo creo que necesitamos que mujeres se incorporen evidentemente a la carrera científica y a todas las carreras y en puestos de decisión, eso es fundamental, eso lo necesitamos. Pero ¿qué consejo dar para que lo consigan? Yo creo que lo fundamental es tirar para adelante y no tener miedo a nada. O sea, que aquí lo mejor es que, o sea, lamentablemente hay mucha incertidumbre y casi cuanta más incertidumbre, pues bueno, pues ya te diría yo que casi más divertido, porque esto es así, es un poco en montaña rusa. ¿Crees que es necesaria la existencia de este día? Sí. Siempre que siga habiendo diferencias profesionales y personales en cómo se valora Y aunque cada vez la diferencia, afortunadamente, se va igualando, pero todavía hay muchísimo por hacer y hay que reivindicar. Y hay que visibilizarlo. Sobre todo, también conseguir, como se está consiguiendo yo creo estos años, que no solo las mujeres, sino que cada vez también más hombres se unan a este propósito de igualdad, que no es superioridad, sino igualdad. Sí, 100%, sí, 100%. Sí, porque yo estoy aquí, y tú me estás preguntando ahora cosas aquí en nuestro instituto, pero hace años yo me imagino a mi abuela, no me la imagino en un laboratorio, como que gracias a las mujeres que han luchado porque podamos estar aquí como algo normal y correcto y pues estamos aquí, o sea, gracias a ellas estamos aquí y hay que seguir luchando por muchas cosas que siguen siendo, bueno, en las que hay mucha desigualdad. Las mujeres tenemos que llegar a las esferas altas, por ejemplo, de la ciencia, porque ahí yo sí que he notado que estamos menos presentes, y bueno, y que gracias a estos días vienen muy bien para decir, que estamos aquí, que estamos consiguiendo muchas cosas y que vamos a seguirlas consiguiendo, y entonces sí. Creo que sí es muy importante. Yo creo que sí, sobre todo para que las mujeres tengan una referencia, para que vean el papel que otras mujeres están desarrollando ya en ciencia, que hay roles que pueden seguir, con lo cual sí que me parece que es algo muy útil. Sí, creo que es muy necesario, creo que es importante reivindicar el papel de la mujer, en este caso en la ciencia. Estamos en un momento de reivindicación que creo que es muy bueno. Y además no solo se trata de reivindicar que ahora las mujeres nos dedicamos a esto, sino también hacer un homenaje a todas las mujeres que se llevan dedicando a esto durante muchísimos años y que han estado olvidadas y que no se les ha dado voz, que no se sabe nada de ellas ni de lo que han hecho y en realidad digamos que son nuestros pilares para estar donde estamos ahora. Entonces me parece que es muy importante y muy necesario y espero que llegue el día en el que no lo sea. Científicos, sobre todo según a qué nivel, sobre todo en los niveles superiores sigue habiendo menos mujeres que hombres, y yo creo sobre todo que hay ciertas disciplinas como la física o las matemáticas donde son realmente una minoría. Yo creo que es importante que se den cuenta que pueden llegar también a ser científicos de nivel en ese tipo de disciplinas. Creo que lamentablemente es necesaria la asistencia a este día, sí.
Yo creo que hay que promover, hay que ayudar, hay que dar visibilidad a una cosa que es obvia. Es decir, creo que hay en las universidades madrileñas, bueno, no sé en qué universidades hay rectoras, en los institutos, por ejemplo, INDEAS, no hay directoras. Yo creo que con esto se dice más o menos todo y yo creo que esto pues tiene que cambiar. No sé, no sé en qué generación cambiará, pero está claro que hay que ponerlo sobre la mesa y hay que darle visibilidad y esto sirve para ello. Creo que es útil. Creo que es útil. Stop me. Wow.